Antony busca su redención en el Real Betis. El brasileño, que deslumbró en el Ajax y soñó con conquistar Old Trafford, ha encontrado en Sevilla un lugar ideal para volver a brillar y desplegar su mejor fútbol. Tras una cesión que le devolvió la sonrisa y un verano donde ha apostado hasta el final por volver al Betis, Antony ya es 100% verde y blanco y quiere escribir en Triana los mejores capítulos de su carrera. Hoy vamos a repasar en la pizarra táctica cómo Pellegrini ha encontrado la mejor versión de Antony, qué va a pasar con el brasileño cuando vuelva el jefe del equipo, Isco Alarcón, y te voy a dar un dato a nivel colectivo que seguramente no sepas y que el Real Betis debería mejorar. Antony ya está muy cerca de su mejor nivel y eso evidentemente los béticos lo agradecen porque es un jugador decisivo desde muchos registros del campo. Está partiendo desde la banda derecha como ya pasó la temporada pasada, es su posición ideal aquí, no ha cambiado nada. Por completar el equipo con el que está soliendo jugar el Betis, está jugando normalmente Pau López en Liga en portería, aunque ante el Mallorca se lesionó en el calentamiento y jugó Álvaro Valles. En la pareja de centrales estamos viendo a Bartra y a Nathan, en la derecha está jugando Bellerín y el lateral izquierdo está siendo Ricardo. A partir de aquí en la zona central hay alguna modificación más, porque hemos visto normalmente ante Atlético de Madrid, ante Villarreal, un doble 6 más prototípico, más duro, más sólido, como es Amrabat y Marroca, dejando a Pablo Fornals la media punta, aunque hay que decir que en ese sentido ayer, y creo que va a ser lo más habitual, vimos cómo Marroca se quedaba en el banquillo, Fornals descendía una altura y era Lo Celso el que se venía a la media punta. Veremos también qué pasa cuando venga Isco, lo vamos a ver a continuación, y lo que no está cambiando es que Abde está siendo el extremo izquierdo, Antony está siendo el extremo derecho y arriba está jugando el Cucho Hernández. El extremo brasileño es un jugador, como digo, primero zurdo, lo sabéis todos, y sobre todo de clara tendencia interior. Es un jugador que le vemos casi siempre ir a zonas interiores, aquí lo vemos, vamos a ver si somos capaces de pintarlo. Siempre le vemos aparecer hacia zonas interiores, ¿no? Es para mí su rasgo principal, porque es donde más aprovecha su zurda, que para mí es sin ninguna duda su mayor virtud. Es un jugador que desde ese golpeo, desde ese pase, genera casi todo su fútbol, ¿no? Porque aunque es un jugador rápido, no creo que sea un jugador, un extremo brasileño al uso, que se quiere ir por banda, que quiere gambetear, que quiere buscar a uno contra uno. Para mí Antony, donde más crece es en todo lo asociativo, y por eso creo que el lado fuerte del Betis es el lado derecho, donde ahí por ejemplo Bellerín es una gran adición con respecto a la temporada pasada, porque Sabalí era un jugador que a lo mejor defensivamente podría ser un poquito más solvente, y tampoco creo que mucho más. Creo que Bellerín es claramente mejor lateral derecho, y en cuanto a socio para Antony, es un jugador más preparado para darle apoyo, para generar esas combinaciones. Cuando está el mediapunta siempre suele tener esta tendencia hacia caer al lado derecho. Fornals también le vemos caer a este lugar. Digamos que el Betis se junta en el lado derecho porque ahí están sus jugadores de mayor peso creativo, mientras que a la izquierda le dejan el aclarado para Abde, que es un jugador de uno contra uno, un jugador que sí es más individualista en el buen sentido de la palabra, es capaz de resolverte la jugada por sí mismo. Por eso me parece que es muy interesante lo que está formando Pellegrini en este equipo, teniendo en cuenta además que Ricardo es un lateral más defensivo, un lateral más de guardar la ropa, a diferencia de Junior Firpo, que sí que puede tener un perfil más ofensivo. Por eso me parece que en general el Betis ha hecho una grandísima plantilla, porque Pellegrini tiene diferentes perfiles en cada posición para adaptarse al rival, para proponer lo que él entienda que le puede beneficiar al equipo, y eso hace que la plantilla sea muy rica y que tenga muchas posibilidades. Pero lo que sí que parece seguro es que el lado fuerte es el lado derecho, donde está Antony. De hecho, si nos vamos a ver a Antony y su radar de percentiles, lo vemos lo destacadísimo que es en muchas cuestiones ofensivas. Hay muy pocos jugadores que tengan más capacidad de conducir, como vemos aquí con este 97 percentil en conducciones, también en pases progresivos recibidos, en pases progresivos dados, en todo lo que tiene que ver con asistencias esperadas y pases de remate. Es un jugador, insisto, muy bueno en todo lo que tiene que ver con lo asociativo. Él, esa zurda, le saca mucho partido porque técnicamente es un jugador súper dotado. Fijaos también cómo se faja muy bien en todo lo que tiene que ver con las intercepciones, con los tackles. Un jugador, digamos, que está muy enchufado, y en ese sentido también creo que tenemos que destacar la aportación de Pablo Fornals, que ya hemos hablado que tiene esa capacidad de ir a la media punta cuando el equipo lo necesita, también de descender una altura e implicarse defensivamente
con todo lo que ello supone. Fijaos su comparación en la liga en el contexto de los centrocampistas: 87 percentil en goles, 97 en asistencias, 90 en asistencias de remate, 95 en pases progresivos. Es un jugador total ahora mismo. Pablo Fornals, para mí, seguramente el jugador, y esto es complicado decirlo, más importante del Betis sin Isco, porque creo que Antony es el punto final ahora mismo de los ataques, pero Pablo Fornals influye en todas las fases del juego y creo que eso no podemos obviarlo. Juntos forman un tándem brutal y por eso el Betis está jugando un gran fútbol. Y hay que decir también en ese sentido que el Betis, como decimos, tiene una gran profundidad de plantilla, porque tenemos ahora mismo, hemos hablado por ejemplo de Pau López y esa posibilidad de que por ejemplo ayer entre Payés, que se lesionó Pau López y es un guardameta de plenas garantías. Ayer lo vimos con esa portería cero. También hemos visto como Llorente, que está volviendo y va a ser un central importante, y también Valentín, el argentino, que ha sido un fichaje de este año, como ha estado entrando ante la ausencia de Bartra y creo que ha hecho un muy buen papel y que ha demostrado que es un jugador que puede asumir perfectamente ese rol de cuarto central y con mucho margen de crecimiento. Si hablamos de laterales, hemos visto como Junior Firpo, hemos visto hacer buenos partidos en el lateral izquierdo. Creo que en el lateral derecho Pablo Ortiz o Ruibal, que es el multiusos de Pellegrini, pueden hacer también un buen papel. Vimos el gran inicio de temporada que hizo Altimira. Ahora le está dejando un poquito más rezagado Pellegrini. Son decisiones del chileno. La verdad que creo que jugó un gran mes de agosto y ahora le está costando más entrar. Creo que Amrabat es un 6 más prototípico, que se beneficia de su gran físico, y que cuando quieres tener tantos jugadores de buen pie, de vocación ofensiva, tener un 6 más pendiente de todo lo defensivo le beneficia al marroquí ahora mismo. Por eso tiene la delantera. También hemos visto cómo cuando quiere hacer ese doble 6 es Marroca el jugador que entra, y eso, como hemos dicho, relega a los Chelsea al banquillo, y Pablo Fornals le adelanta un poquito. Pero bueno, de Osa ya sabéis que no es portero o entrenador. No sé por qué le tengo como negro aquí, pero bueno, ya sabéis que es un jugador que podría hacer ese jugador de ida y vuelta interior. De hecho, le estamos viendo participar en ese rol. Y a partir de aquí tenemos que hablar de que el Betis tiene también mucha mordiente ofensiva. Seguramente el sitio donde más le está costando es el 9, porque Cucho es ahora mismo inamovible. De hecho, se fía más de Pablo García, del canterano, perdonad. Se fía más de Pablo García, y creo que tiene sentido por todo el potencial que vislumbramos en él. Le hemos visto en el Mundial Sub-20 siendo uno de los mejores jugadores de España. Se fía más que tanto de Chimi, que ahora mismo no está disponible, como de Bakambu, que bueno, sí que tuvo su buena aportación el año pasado en la Europa League, pero este año le está costando más entrar. Y Riquelme es seguramente el jugador ahora mismo más rezagado del equipo. Le vimos iniciar los partidos en el mes de agosto, pero Abde ha alcanzado ese buen nivel, y creo que entendiendo el lado fuerte que hemos hablado del Real Betis, tiene sentido que en la otra banda tengamos un extremo más encarador, más de 1 contra 1, porque Riquelme se parece más a lo que es Antony que a lo que es Abde, y por tener diferentes perfiles creo que ahora mismo eso está haciendo que Abde tenga más protagonismo en el equipo. Me parece del todo lógico, la verdad. Y hay que decir además que este Betis también se está creciendo mucho en lo defensivo. Ya son 3 porterías a 0, todas en casa, ante Alavés, ante Osasuna, la última ante Mallorca. Debe ganar esa solidez con respecto al año pasado el Betis, porque ahí era un equipo deficitario y creo que está aprendiendo a ser más sólido y le viene fantásticamente bien. Hay que decir que es el segundo equipo que más robos en campo rival fuerza, lo cual creo que es una noticia muy positiva, porque es un equipo que, si es capaz de hacerse fuerte en esta zona del campo, aquí en esta zona del campo, creo que va a tener mucho que ganar, porque si consigue robar en zonas altas, evidentemente es un equipo que va a tener mucha capacidad de definir en último tercio. Aunque hay que decir que también cuando le están llevando el bloque a hundirse, a ponerse en área propia, y vemos ahí a defender al equipo más cerquita de su portero, es el segundo equipo que más despejes está logrando. Creo que tanto Nathan, que está creciendo muchísimo, como Bartra, Valentín, Llorente todavía no lo hemos visto, Amrabat, esa aportación que está teniendo, es un equipo solvente en su área propia, está creciendo mucho ahí, y creo que es lo que debe hacer si quiere aspirar a posiciones Champions, a llegar lejos en la Europa League. Es una plantilla formada para ello. Creo que han hecho un grandísimo trabajo Manu Fajardo y todo su equipo de la dirección deportiva para darle a Pellegrini las mejores herramientas y a partir de ahí poder crecer. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando vuelva Isco al terreno de juego, que ya está muy cerquita? Yo creo que en ese momento dejaremos de ver los planteamientos con Fornals jugando de 10. Creo que evidentemente, y va a ser inamovible,
esa posición va a ser para Isco, el 22, que es un jugador colosal, y que ahí seguramente pues veremos cómo Fornals se hace directamente con el interior. Veo a Amrabat siendo el 6 del equipo por esa capacidad que tiene, digamos, de ser el 6, como hemos hablado. Por supuesto tengo muchas ganas de ver qué va a pasar con la pareja de centrales, porque si el año pasado Bartra y Llorente eran inamovibles, este año veo a Nathan jugando a un nivel altísimo y no tengo tan claro cuál va a ser la pareja de centrales. Vamos a poner de momento a Bartra y Nathan, que creo que puede tener sentido. Lateral izquierdo también habrá competencia, pero a partir de ahí creo que el equipo sí que va a salir solo. Por supuesto, arriba tendremos al Cucho. Eso evidentemente dejará a Lo Celso rezagado en el banquillo. No veo a Lo Celso y a Isco jugando juntos muchos partidos, la verdad. Quizá en un momento dado podríamos ver a Abde saliendo del 11 para que Lo Celso fuera a una banda, pero por lo que hemos comentado antes, yo creo que tiene sentido que haya un jugador ahí de explosividad, de 1 contra 1, de capacidad de irse de su par. Por eso creo que incluso en algún momento dado podríamos a lo mejor ver a Fornals siendo el jugador que se tira la banda, Lo Celso un poquito más interior. Creo que daría un poco igual que jugador, incluso se podrían alternar, pero sí que creo que no afectaría en nada esto a Antony, y lo que tengo clarísimo es que Antony va a ser mejor jugador si está Isco, y que Isco va a ser mejor jugador si está Antony. Son jugadores que hablan el mismo idioma, se retroalimentan, y tener un socio asociativo, perdonad la repetición de palabras, tener un socio cercano para esa clase de combinaciones, lo único que va a hacer es que el equipo sea todavía mejor. Por eso creo que si el Betis lo está siendo capaz de mantener estos meses sin Isco, que es sin ninguna duda el mejor jugador de la plantilla y todos lo saben, esto va a hacer que el Betis cuando vuelva tenga todavía más opciones de luchar por ser meterse en Champions, que para mí es sin ninguna duda el objetivo. Y creo que ahí el gran rival, aunque hay que ver si la Liga es capaz de sacar 5 plazas, que creo que puede serlo, el gran rival sin ninguna duda va a ser el Villarreal, porque asumiendo que Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, lo normal es que se metan en esas plazas Champions, normalmente va a ser así. Creo que Villarreal es el equipo más sólido en cuanto a plantilla. Seguramente el Athletic Club también puede optar ahí, pero con los problemas que está teniendo Nico Williams, también Iñaki, creo que el Athletic Club, alternando en Champions, que siempre desgasta, creo que claramente es el Villarreal el equipo que le va a luchar esa posición. Y ahí veis cómo son equipos similares, aunque eso sí, creo que con diferentes fortalezas. Creo que el Villarreal, por Marcelino, que es un entrenador seguramente con un carácter un poquito más de dotar de solidez a su equipo, que eso es lo que prima. Aquí veis cómo lleva más por tiras a cero, cómo ha recibido menos goles, cómo ha recibido menos remates también. Creo que en ese sentido es un equipo más sólido, pero el Betis tiene más capacidad de asociarse en el último tercio. Veis aquí la diferencia que hay en pases en el último tercio, veis aquí también los pases progresivos, las asistencias al remate. Creo que es un jugador, en un equipo, perdón, que en ese sentido va a tener mayor capacidad, y ya vimos de hecho el enfrentamiento entre ellos, ese 2-2, como el Betis fue capaz de sacar con 2 goles de Antony un punto de la cerámica, que creo que es un puntazo y se puede valorar a final de temporada. Así que vamos a ver qué acaba pasando en esta gran lucha que van a tener estos dos equipos. Son dos equipazos tremendos que disfrutamos en la Liga EA Sports. Y el gran dato que tengo que darte, que creo que es muy interesante y que el Betis debe mejorar para ganar todavía más opciones de ser equipo Champions, es su balance en el balón parado. De momento es deficitario, algo que Villarreal no. El Villarreal ahí tiene un averaje positivo. El Betis de momento tiene un gol a favor solo a balón parado y 4 en contra. De los 4 en contra, 3 han sido de córner, es decir, está siendo un equipo que le están dañando mediante jugadas a balón parado y que tampoco está sacando demasiado partido de sus balones parados defensivos cuando tiene buenos lanzadores, como sin ninguna duda es Antony, como puede ser Lo Celso, como puede ser Fornals, como va a ser Isco cuando vuelva. Tiene también a lo mejor rematadores en los centrales, pero quizá arriba no tiene tantos jugadores que tengan esa capacidad de ir al duelo aéreo. Cucho no es un delantero que sí por timing, pero no por altura. Por tanto, creo que el Betis a lo mejor es un aspecto en el que no va a ser muy poderoso y haría bien en mejorar quizá algo defensivamente. Es un pequeño lunar en esta gran temporada que de momento está haciendo el Betis de Pellegrini, que como hemos visto tiene una plantilla muy larga y por supuesto tiene a Manuel Pellegrini, un entrenador absolutamente top para dirigirla. Y la pregunta es, ¿te está gustando cómo está rindiendo Antony en su vuelta al Real Betis
una vez ya es oficialmente jugador de pleno derecho de la plantilla? ¿Crees que cuando vuelva Isco este puede ser el equipo o crees que entrará Abde por Lo Celso? Te leo en comentarios porque es un tema muy interesante que creo que podemos hablar largo y tendido, así que vamos a hacerlo en comentarios. Y por supuesto, si has llegado hasta aquí y no te has dejado un buen like, es el momento, apoya al canal, y si no me sigues y te gusta el análisis de fútbol español, te invito a seguirme para no perderte ningún análisis. Gracias, hasta otra.